Bienvenidos a esta segunda parte. Aquí exploraremos, en base al modelo de pluralismo polarizado de Giovanni Sartori, cómo es la dinámica entre los partidos radicales y los moderados en el contexto de dicho tipo de sistema de partidos. Vamos a ello. Y esa es precisamente una de las características principales del pluralismo polarizado. Los partidos en el centro izquierda y el centro derecha acaban mimetizándose con los partidos en los extremos. Para entenderlo, imaginen un parlamento de un sistema parlamentario con una sola cámara de 300 escaños. Hay 4 partidos con representación. Uno al centro derecha tiene 101 escaños, otro al centro izquierda 99, otro de derecha radical 50 y otro de izquierda radical con otros 50. Como ven, solo hay 2 alternativas lógicas para llegar a la mayoría de 151 escaños y formar gobierno. Una es una gran coalición de los 2 partidos de centro que sumaría 151 escaños justos. El problema de esta alternativa es, nos dice Sartori, que cuando el gobierno decepcione a los electores, y todos los gobiernos acaban decepcionando, el único lugar en el que podrán depositar sus esperanzas para una posible alternativa es uno de los partidos en los extremos. Esto, per se, tiene consecuencias centrífugas y polarizantes que no requieren mayor explicación. Más interesante es la conclusión a la que llegó Sartori analizando los sistemas políticos en los que se había explorado la segunda alternativa lógica. La única otra alternativa lógica a la gran coalición sería una alianza entre la derecha moderada y la derecha radical. En el ejemplo que hemos puesto con un parlamento de 300 escaños, esta, aparte de la gran coalición, sería la única posible mayoría que superaría el umbral de los 151 escaños. El ejemplo sirve por supuesto a la inversa, si fuera el partido de centro izquierda el que tuviera 101. El caso es que cuando se opta por esta alternativa, cuando se opta por una alianza entre un partido de centro y otro radical, lo que pudo observar Sartori en los funestos ejemplos de la Segunda República, la República de Weimar, la Cuarta República Francesa o el Chile pre-Pinochet es que los partidos de centro acaban siendo devorados por los extremos en un sentido comúnmente más sutil que una mera victoria electoral de los partidos radicales, cosa más improbable. En cambio, lo más común es que los partidos otrora moderados conserven su ventaja aritmética en el Parlamento en sucesivas legislaturas, pero acaban por mimetizarse con las estrategias comunicativas de sus adversarios radicales. Lo que, si recuerdan una de las imágenes que pusimos anteriormente, podríamos llamar la política de superoferta. A ver quién la dice más gorda. Algo muy similar le ha ocurrido a un PSOE cada vez más escorado a la izquierda en la última legislatura. La izquierda radical se ha ido diluyendo, sí, pero el coste ha sido una radicalización creciente del PSOE. A su vez, muchos electores y comentaristas de izquierdas temen, incluso ven ya rasgos de derechización en el PP tras sus pactos autonómicos con Vox. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, en tanto que la política autonómica y municipal está mucho menos mediatizada. La prueba de fuego del Partido Popular aún no ha llegado. Sin embargo, es muy posible que, de gobernar la Administración General del Estado dependiendo de Vox, acabe por sufrir un proceso muy similar al del Partido Socialista de los últimos 5 años. El señor Iván Redondo, como Manuel Azaña tantos años atrás, cometió, junto al gobierno al que asesoraba, el error garrafal que terminó por derrumbar el dique que había mal contenido las dinámicas centrífugas que iniciaron con el 15M y sus 2 vástagos Podemos y Procés. Redondo pensó que pactar con el reemplazo de la derecha, que como hemos dicho era como definía a Ciudadanos, era un error y que la senda correcta era una mayoría plurinacional y progresista, en palabras suyas. Curioso alegato viniendo de alguien que antes de asesorar a Sánchez lo había hecho en favor de Xavier García Albiol, en Badalona ni más ni menos. Pero como dice el personaje, me refiero a Redondo, harto conocido por su fatuidad, yo fabrico el coche adecuado para cada piloto. El coche y el piloto. No le importa al habilidoso estratega a quien se ha dicho piloto, le da exactamente igual, con tal de que gane la carrera e hinche su prestigio y añado su ego como asesor. Lo cierto es que pactar con ese reemplazo de la derecha hubiera frenado, que no detenido, la descomposición del sistema político, en tanto que Ciudadanos en realidad, por mucho que lo niegue Redondo, ocupaba el centro aritmético del sistema de partidos, al menos en uno de los 2 clivajes del sistema político. En el otro no, por cierto, ahondaremos más en esta cuestión. Huelga decir que Sartori caracteriza el pluralismo polarizado a partir de entre 5 y 6 partidos importantes, es decir, lo que él denomina partidos con capacidad de chantaje o de formar gobierno. De cualquier modo, también se puede entender con el ejemplo de 4 partidos que postulamos antes.
Pues bien, la dinámica centrífuga se desata precisamente porque el centro aritmético está ocupado, y hay partidos radicales que se oponen a dicho centro no por cuestiones concretas, sino por una cuestión de principio. ¿Les suenan las soflamas encendidas de Podemos, de Vox, del Procés, que no parecen atender a ningún tipo de racionalidad? Pues a eso me refiero. Si en el pluralismo moderado, piénsese por ejemplo en la República Federal de Alemania, con gobiernos que alternaban o al SPD con los verdes y los liberales o a la CDU con los liberales, la alternancia se circunscribe precisamente en una dinámica bipolar, en el pluralismo extremo la dinámica es triangular. No se trata de una derecha más o menos moderada que se opone a una izquierda y viceversa y ambas alternan en el gobierno, sino que partidos al extremo derecho y al extremo izquierdo se oponen a partidos tradicionales moderados que, ya sea en el centro derecha o al centro izquierda, representan la decadencia y la concatenación de todos los males que aquejan a la nación. Esto, por cierto, es un proceso muy similar al que sufrieron las sociedades europeas en el periodo de entreguerras, con el fascismo y el comunismo a ambos extremos del espectro político, cargando tintas contra la democracia burguesa, ¿no?, en la terminología clásica marxista. Si a esto añadimos los habituales casos de corrupción que se destapan en cualquier sistema democrático, y el nuestro tiene rancio abolengo en este ámbito, más si cabe a veces con tintes incluso de película de torrente, ¡con casinos y furcias!, el cóctel es explosivo. La dependencia de y la competencia de los partidos tradicionales con los radicales lleva a lo que Sartori llama una política de la superoferta. Promesas excesivas y una política gestual cada vez más disparatada que llevan irresponsablemente a la degradación de las instituciones y del debate público. Les suena un montón, ¿verdad? Obsérvese que hemos dicho que siempre que haya una dinámica triangular y el centro esté ocupado y sea blanco de todas las críticas de partidos radicales, la dinámica será centrífuga. Pero ¿no habíamos dicho que un partido de centro frena las tendencias centrífugas? Efectivamente, sí. Si la dinámica es triangular, la polarización es inevitable. Pero que haya un partido en el centro que actúe de bisagra entre el centro derecha y el centro izquierda, la suaviza. Los gobiernos serán débiles, sí. Quizás en minoría, pues alcanzar la mayoría sin la concurrencia de los extremos será casi un milagro, y los gobiernos tenderán a durar poco. Pero la posibilidad de formar gobiernos sin que los partidos moderados dependan de los radicales frena per se la dinámica centrífuga. Este es el error miope que cometió Iván Redondo asesorando a Sánchez. No detiene la espiral centrífuga porque en un contexto de una dinámica triangular, y al contrario que en una dinámica bipolar propia de un pluralismo moderado, en el pluralismo extremo, cuando llega el descrédito, que siempre llega, de los partidos en el gobierno, la única alternativa para los electores es depositar sus esperanzas en los extremos, en un contexto de debate público cada vez más congénitamente ideológico y radicalizado, y alejado de las propuestas concretas. Pero en todo caso, disponer de una bisagra ayuda, y mucho. Y en cuanto a bisagras, hay que reconocerle a Redondo un matiz de importantísimas repercusiones, tal como pudimos constatar en las elecciones de julio de 2023, y que nos sirve para hilar con el principio de este vídeo. La clave de las actuales dinámicas políticas en España no está, por contraintuitivo que pueda parecer, en el primer clivaje, el socioeconómico, la izquierda-derecha, sino en el segundo, en el centro-periferia, en las dinámicas que enfrentan a los nacionalismos periféricos con el nacionalismo español. Y hay que reconocer que en ese sentido, Ciudadanos era un artefacto imperfecto como bisagra. Por cierto, y esto es una pedrada mía, pero de la cual cada vez estoy más convencido, creo que el día que la derecha entienda que su futuro y sus posibilidades de gobernar dependen de tener una relación de otro orden con los nacionalismos periféricos, el PSOE será historia. Sé que me estoy tirando un triple gordo, pero mi convicción es fuerte en este punto. Y de hecho, pienso también que Vox es la muleta perfecta del Partido Socialista. Pues es esa una de las consecuencias del pluralismo polarizado, con la pérdida de la capacidad crítica del elector para fiscalizar el poder, en tanto que el partido en el extremo que más aversión le genera sirve como una muleta del partido de su preferencia, incluso aunque acuda a las urnas votando con una pinza en la nariz. Como digo, Ciudadanos era una bisagra imperfecta porque si bien ocupaba una posición en el centro en cuestiones socioeconómicas, al uso de cualquier partido liberal como el alemán, que ha sido una bisagra efectiva, como hemos comentado antes, por décadas, era percibido como extremista, digo Ciudadanos, por los electores nacionalistas vascos y catalanes, especialmente estos últimos en el contexto del Procés. Así actuaba como moderador en un clivaje, pero actuaba como polarizador en el otro, lo cual no implica darle la razón completa al señor Redondo, pues mejor un artefacto imperfecto que ninguno. Así, la descomposición de Ciudadanos no es sino una muestra más de la descomposición del sistema político en su conjunto. Por cierto que, en el contexto del pluralismo moderado anterior a 2015, las bisagras del sistema político eran precisamente la derecha nacionalista vasca y catalana. Si bien el PNV podría recuperar dicha posición si se dieran determinadas circunstancias, creo que la derecha catalana no está ni estará en posición a corto plazo,
y probablemente medio plazo, de cumplir esa función. Y esta es, por cierto, otra de las consecuencias de la crisis de régimen derivada de la crisis económica de 2008, pues el 15M, Procés y Podemos son hijos de la misma coyuntura, y Vox no es otra cosa que el hermano pequeño de la familia. En fin, como ven, el tema tiene muchas aristas, pero ¿en qué momento pudimos certificar la muerte del pluralismo moderado y el nacimiento de este nuevo y díscolo retoño? ¿Recuerdan la formulita que decía que un sistema de partidos tenía tantos partidos efectivos como el número de clivajes más uno? Y recuerdan que durante años y años había España tenido un número efectivo de partidos con una media rondando el 2,76. Dicha media se acercaba mucho a la línea de regresión que describe dicha fórmula, ¿no? Si en España hay 2 clivajes, habrá de tener un número efectivo de partidos similar a 3, a 2 más 1, recuerdan la fórmula, ¿no? Y dicha premisa se cumplía a rajatabla. Pues bien, siguen existiendo 2 clivajes principales y el número de partidos ha pasado a casi 4 en la presente legislatura y fue de casi 5 en la pasada. Y eso descontando el matiz que formulé anteriormente de que todos los partidos, por muy pequeños que sean, en el actual Parlamento son clave para la gobernabilidad. O sea que en realidad la fragmentación es superior a lo que dicen las cifras. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente que hay más vehículos de representación que problemas políticos de primer orden. Y esto es una anomalía. El pluripartidismo no es un problema en sí mismo. Las dinámicas centrífugas no se deben a la competencia entre problemas, sino precisamente a la competencia dentro de los problemas. Es esto lo que origina la dinámica triangular. Es decir, no estamos peleando por diferentes enfoques de política pública, sino que partidos que comparten espacios políticos compiten por electorados similares. Y eso es lo que lleva a las políticas de superoferta y a la polarización subsecuente. Es la crisis de los vehículos de representación tradicionales lo que nos lleva a este punto. Y algo muy idéntico ocurrió, como ya hemos visto, en el periodo de entreguerras. No es por ser agorero, pero los paralelismos son muchos. Las alianzas con los extremos son no solo un suicidio para las formaciones tradicionales fruto del cortoplacismo y las necesidades de ser reelegidos y de conservar el gobierno, sino que abren sendas cuyo destino es tan inefable como ineluctable y peligroso. No pretendo realizar una defensa del status quo, ni mucho menos. Hay motivos más que de sobra para sentir aversión para con los vehículos de representación y de corrupción, todo se ha dicho, que hemos tenido la mala suerte de padecer. Quizá las dinámicas polarizadas, como observamos a lo largo y ancho de las democracias liberales del mundo, sean inevitables en la coyuntura actual, pero hay que alertar sobre los peligros de creer que los cantos de sirena de los nuevos partidos nos llevan a algún lugar positivo. Y ya saben, si les han gustado esta primera y segunda parte, quédense para la tercera y definitiva de esta trilogía, aunque en el futuro volveré a traer al canal el tema del pluralismo polarizado en diferentes países y momentos históricos, pues es una tipología de lo más interesante para entender lo que está ocurriendo hoy en día en nuestras propias democracias. Un saludo.